Por 14 votos a 2, la Corte Internacional de Justicia desestimó las objeciones preliminares presentadas por Chile en la demanda boliviana de nuestro país. Han insistido en que la sentencia acotó las pretensiones del país altiplánico y desde Bolivia han llamado al diálogo. Para conversar de este tema nos acompaña el senador Alejandro Aguilera. ¿Cómo está, senador? Hola, Sebastián. Muy bien, pero derrotado. 14-2, fracaso. En cualquier país del mundo perder 14-2 es una derrota. En Chile, en cambio, lo estamos mostrando como un éxito. Yo no sé en qué país vivimos. Ahora, en ese sentido, senador, comunicacionalmente, ¿cómo lo está haciendo Chile? Pésimo. Mira, el problema es político. Este no es un problema jurídico como insiste Chile. Es un problema esencialmente político. El contexto internacional, desde que se firmaron los tratados con los países vecinos, cambió mucho. El derecho, y tú eres estudiante de derecho, se lo sabes mejor que yo, cambia la interpretación. En Chile cambiamos la interpretación de la ley de amnistía y por eso llevamos a los militares a juicio. No se ha suprimido la ley de amnistía de Pinochet. Se reinterpretó. Eso demuestra que el derecho se reinterpreta. Y hoy día, hace 30 años, en el concierto internacional, los criterios de interpretación son distintos a lo que Chile levanta en su demanda ante Perú. Y después la insiste con la misma demanda y los mismos representantes, defensores, con esa tesis frente a Bolivia. ¿Quién podía pensar seriamente que íbamos a ganar si ya habíamos perdido en ese mismo tribunal, con esos mismos jueces, con esa tesis jurídica de que los tratados son inmodificables y eternos? Ahora, en ese sentido, ¿cómo lo está haciendo la Cancillería? Ahora se ha dado a conocer que no hay opción de diálogo cuando Bolivia había dicho, bueno, podemos conversar, hagamos un diálogo fuera de La Haya. La Cancillería de plano lo rechaza. Yo personalmente creo que Chile tiene una gran debilidad institucional. Chile no tiene Cancillería en rigor, son funcionarios yesman. El presidente de la República define por sí solo, sin el Congreso, sin las Fuerzas Armadas, sin las universidades, sin los especialistas, cuál es la política exterior de Chile, y lo hace de gobierno en gobierno. O sea, sin ninguna perspectiva histórica, sin ninguna visión estratégica. Y no hay una capacidad crítica que le ayude al presidente a elaborar esa propuesta. Entonces no hay política de Estado. Al no tener política de Estado no tenemos capacidad de leer cómo va cambiando el mundo para ir viendo cuáles son nuestras oportunidades y las amenazas que enfrentamos y poder reaccionar a tiempo, con diplomacia, con política, no solo con abogados, porque la política, y eso he aprendido en este año y medio, es construir realidades y nosotros hemos quedado aislados. Hasta el Papa, mira, la Cancillería chilena se abocó a convencer al Papa que cuando viniera a Bolivia no hablara del tema. El Papa venía en el avión y habló del tema, y después se bajó y volvió a hablar. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta de que estamos aislados y que tenemos una tesis equivocada? Ahora se ha sacado como gran conclusión que lo que falta es que Chile comunique mejor su tesis. O sea, que el error se generalice y que todo el mundo lo conozca. O sea, además el ridículo completo. Ahora, claro, y con este 14-2 da a entender que ya prácticamente no hay una nueva tesis. Hay que reformular nuevamente toda la contramemoria. Hay que prácticamente partir de cero, ¿no? Escuché desgraciadamente al gobierno decir que iban a reforzar el equipo con quizás un abogado más, porque el que nos representa tiene que, entre los pitutos particulares y la defensa de Chile no tiene tiempo suficiente. Y entonces hay que reforzar y además mejorar la política comunicacional. O sea, que esto que los jueces fallaron 14-2 lo sepa todo el mundo para que sigamos aislados. Mira, yo creo que aquí estamos equivocando absolutamente el rumbo. Yo lo digo con pesar. En los tiempos modernos, Chile no tiene una Cancillería profesional con pensamiento crítico. No tiene una comunidad de defensa que le ayude a actualizar qué está pasando en el mundo, a entenderlo, para ver cómo nos ubicamos. A entender que las relaciones con todos los países del mundo son relaciones políticas, de intereses comunes. Tenemos que crear intereses comunes. Por ejemplo, frente a Bolivia, nos han llevado a 2 juicios donde tenemos nada que ganar. Solo puede ganar el otro. A lo más podríamos haber empatado. Pero en el caso de Bolivia, aunque hubiésemos empatado, Evo Morales había dicho que iba a continuar igual con la presión porque tiene el respaldo político internacional. Ahora, en ese sentido, ¿y qué pasa con la negociación? Ya se está dando a entender de que finalmente nos vamos a sentar en La Haya, se supone, a poder conversar, a negociar con Bolivia. ¿Cómo ve el futuro de esta relación con Bolivia? Bueno, aquí se ha hecho una lectura adocenada del fallo, porque dice que el fallo ha sido bueno para Chile. En el sentido de que no le ha dicho, tiene que entregarle un determinado territorio, una determinada solución, y no se van a pronunciar sobre eso. Pero van a revisar si a lo largo de la historia Chile creó esas llamadas expectativas razonables de que estaba disponible a negociar. ¿Vamos a esconder chanaña? ¿Vamos a decir que Chile nunca conversó con Bolivia, los 14 puntos ni nada? Vamos a decirle que desde el presidente Domingo Santamaría, que es el primero que dice que el que gana la guerra, aún en guerra,
ya sabíamos que Chile iba a ganar, entonces él dice, ahora el problema que vamos a tener es qué hacemos para que Bolivia salga al mar. Lo dice el presidente que ganó la guerra. Desde esa época vamos a desdecir toda nuestra historia y le vamos a decir al mundo, no, jamás tuvimos intención alguna de darle a Bolivia salida al mar o negociar siquiera, no le hablemos salir al mar, negociar con Bolivia. Vamos a esconder toda la historia. Entonces, ¿en qué situación quedamos? O al revés, decimos, lo hemos intentado pero no se ha podido, ya, entonces inténtalo de nuevo, pero esta vez póngale más empeño, con la comunidad internacional encima. Acuérdate que desapareció el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Claro. La FARC y el gobierno colombiano están cambiando, porque el mundo cambió, las realidades son otras, y viejos conflictos se resuelven. Nosotros seguimos empecinados en que nada cambió. ¿Y qué hay que hacer? No. Chile lo que tiene que buscar es una manera de entenderse con los vecinos sobre la base de que ambos ganan. En el actual escenario que nos tienen, frente a Perú solo podíamos perder. Frente a Bolivia solo podemos perder. No tenemos ninguna chance de ganar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un escenario, crear un escenario político donde ambos podamos ganar. Por ejemplo, si va a haber salida al mar a Bolivia, tiene que ser con canje territorial. De manera que Bolivia después no empiece con que esto fue poco, que quiero más. Vamos cambiando el territorio. Si aquí esto es canje territorial, metro dado, metro recibido. En un área estratégica que Chile también le sirva. Porque además tiene un beneficio para Chile el llegar a una solución. Chile hoy día está bloqueado en el mapa de América del Sur. Si tú eres nortino, como lo es uno, siempre uno ha dicho que la minería va a durar 40, 50 años más y después se acaba, pero hay que tener visión estratégica. La macrozona norte de Chile, estoy hablando de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y probablemente Atacama, están en el área de integración potencial con el noreste argentino, con Paraguay, con Bolivia, con Brasil. Sí. Si tú te fijas en el mapa de Sudamérica, entre Antofagasta y Iquique está en línea casi recta Sao Paulo, el corazón industrial de Brasil, que necesita salir al Pacífico. Y durante mucho tiempo se habló de los corredores bioceánicos. El alcalde de Iquique lo viene planteando hace 40 años. Lago lo planteó en su gobierno. Los corredores bioceánicos y el norte de Chile, una gran plataforma de inversiones, de servicios, de todo tipo. Eso iba a ser lo que le iba a dar estabilidad en el futuro al norte grande de Chile, más allá de la minería, o con minería. Pero resulta que para eso hay que desbloquear la pasada hacia el interior. Por lo tanto, necesitamos buenas relaciones con todos los vecinos. Y por lo tanto, nosotros ganamos profundidad. Además de que podemos compensar territorio, ganamos profundidad, llegamos hasta el otro lado del Atlántico. Pero como Chile no logra despejar sus problemas, ¿qué es lo que hizo China? Que le interesa los productos brasileños y además le interesa el mercado brasileño. Negoció con Perú. Y resulta que entonces ahora Santos, que está a la altura de Antofagasta, ha tenido que tomar un proyecto con los chinos de salir los brasileños por el Callao. Y el Callao empieza a tomar ventaja estratégica, mientras Valparaíso y San Antonio están en una posición cada día más marginal. Obviamente está muy abajo en el Pacífico, tendríamos que pensar un megapuerto a la zona norte, la macro zona norte, que sea el gran puerto del Pacífico, que compita con el Callao. Pero no estamos haciendo en materia de puerto poco o nada. ¿Y cómo se hace ahora, senador, cuando usted menciona que estamos comunicacionalmente dando al mundo una derrota? ¿Cómo ha sido tal vez en el último tiempo, expresidente, dando a conocer los detalles de Chile frente a las relaciones con Bolivia, que fue toda la etapa previa a llegar a La Haya? ¿Cómo se cambia el concepto cuando también usted dice que estamos aislados, estamos solos prácticamente? Bueno, Brasil nos ha mandado 40.000 mensajes que negociemos con Bolivia, nuestro aliado estratégico principal. Ecuador, gran aliado de Chile, ya no lo está. De hecho, nos dio vuelta la espalda en plena negociación con Perú. Una cosa absolutamente impensable, porque no hemos tenido capacidad de hacer política en el vecindario. Todos los actos de nuestros, que algunos han sido relativamente exitosos, han tenido un alto costo, que es la relación con los vecinos. Me explico. Cuando Brasil intentó armar el Mercosur, le pidió a Chile que se integrara, Chile no quiso, que solo asociado, ¿por qué? Porque quería jugársela individual. Brasil lo que quería, que hegemonizado por ellos, sí, pues eso era parte del diseño brasileño, era negociar en bloque con la Unión Europea y Estados Unidos acuerdos de libre comercio. Chile se salió por fuera y le mató el negocio a Brasil. Desde ahí se acabó la alianza estratégica. Pues. Claro. Si estos son intereses, son estrategias, y nosotros hemos jugado siempre la individual. Bueno, nos anticipamos, lo hicimos antes, ok, pero quedamos aislados. Ahora, quiero pasar a otro tema, senador, tiene relación con algo que se va a discutir precisamente en el Congreso, la ley de presupuesto. Educación. Se va a conocer 500 millones de dólares, se reduce finalmente a 300 millones de dólares en torno a la gratuidad para el 2016. ¿Cómo lo está viendo, senador? Mira, yo creo que al país hay que hablarle con sinceridad y franqueza. Es así como el 14-2 no fue un triunfo, y duele, no estoy diciendo que esté bien.
porque además creo que no estamos haciendo el buen camino. Hay otras materias que hay que hablarle con sinceridad a la gente. Tenemos un momento económico internacional malo, además internamente con claros sectores que no tienen muchas ganas de ayudar, porque quieren que las cosas se sigan haciendo a la pinta de ellos, y por consiguiente el país va a tener menos recursos. Va a ser año difícil, el 2016 va a ser más difícil que este, y probablemente el 2017 más difícil que el 2016. Esa es la verdad. No hay ninguna perspectiva que nos diga objetivamente que debería ir mejorando rápidamente esto, porque las señales internacionales lo confirman. Están todos los países revisando a la baja su desarrollo, con excepción de Estados Unidos. Es ahí donde uno tiene que empezar a ver cómo desviamos desde China, empezamos a buscar negocio con Estados Unidos, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Pero ese es otro tema. Vienen tiempos más difíciles, con menos ingresos, y por lo tanto lo importante es dar las señales dónde van a estar las prioridades, aún con las limitaciones que podamos tener. Obviamente educación debe ser, pero yo quiero poner un acento. Los más pobres en Chile no están en las universidades. Los más pobres en Chile están en la educación técnico-profesional, y ellos no están en las prioridades de este ciclo. Yo creo que es un error. También hemos dicho todos que el periodo clave en la formación de un niño entre los 0 y los 3 años, y la educación parvularia quedó postergada como prioridad futuro. Estamos cometiendo también ahí una tendencia a ubicar las prioridades donde no corresponde. Yo creo que ahí hay que hablarle con realismo al país y ofrecerle una visión más integradora de lo que es la reforma a la educación, y en segundo tiempo entender además que hay un cambio en la sociedad chilena, que no se puede hacer cambio sin los actores protagonistas, y todavía los profesores no han sido invitados a participar de esta gran transformación como actores protagonistas. Todavía ellos no se ven incorporados en el proyecto. Se ven que otros toman las decisiones en función de variables que ni siquiera conocen, que a última hora se las cambian a cada rato y las revisan normalmente a la baja, como el presupuesto, claro. Y por lo tanto lo que se había hecho que se iba a hacer no se puede hacer. Pero además del tema de dinero, hay un tema de enfoque. Estamos gastando mucha plata en agencias, superintendencias, estas ATE, no sé cómo se llaman, y poco llega al aula. Es en el aula donde hay que dignificar al profesor, en el aula hay que darle un nuevo rol al profesor en su relación con la enseñanza-aprendizaje, el nuevo profesor, digamos, las nuevas métodos de enseñanza-aprendizaje, el rol de profesor como líder en la comunidad educativa. Hoy día está el profesor tratado como un funcionario menor, sin ninguna capacidad de tomar decisiones. Entonces necesitamos reenfocar los temas. Yo creo que estamos haciendo reformas donde los ejes necesitan ir al corazón del cambio de Chile, que es el renacer de los actores sociales. Senador, ¿y se va a lograr eso? Tomando en consideración que usted ya prevé el 2016 complejo, 2017 complejo, 2018 complejo, en un escenario económico donde lo que principal se necesita es dinero para impulsar la reforma. Probablemente para quienes son los actores institucionales el poder es muy difícil cambiar, por eso no cambiamos en La Haya, seguimos los mismos, nos equivocamos, pero seguimos insistiendo con los mismos, porque hay una élite que es la que maneja todo esto, y lo mismo pasa en educación y en economía, los mismos de siempre son los que manejan el país, y si se equivocan, entre ellos se tapan unos con otros, porque tampoco pueden reconocer y exponerse, porque perderían el poder y el liderazgo. Entonces yo creo que más bien desde las regiones va a venir la presión por la regionalización, desde los actores sociales va a venir la presión por ser protagonista, más que una delegación de la clase gobernante, que francamente está bastante en una situación crítica. ¿Usted cree que se vienen años con movilización en los próximos años? Obvio. Quería pasar, usted decía... Y eso no es negativo. Si están bien conducidas, si saben a dónde van, porque si va a ser una oposición destructiva, nos va a ir pésimo. Pero si realmente los actores sociales quieren protagonismo y buscan su inserción en la toma de decisiones y en el protagonismo de los cambios, es distinto, porque tú puedes decir, bueno, no vamos a demorar más tiempo en la inversión en materia económica, pero eso no significa que no podamos cambiar las estructuras sociales. Por ejemplo, el rol del profesor en el colegio. Hoy día parece funcionario de cuarta categoría. Tiene que ser el centro de la reforma. El profesor tiene que tener una dignidad ante el propio rector, el consejo de profesores, el consejo de con la participación de los estudiantes, los vecinos, los padres apoderados. Todo eso forma lo que se llama la comunidad educativa. Ahí tiene que estar el corazón de la reforma. Senador, usted decía, se tapan los errores unos con otros. ¿Cómo va la Comisión de Transparencia? La Comisión de Transparencia estamos haciendo avances con conflicto interno. ¿Por qué, ejemplo, senador? Bueno, porque por ejemplo una de las cosas que nosotros planteamos era un proyecto que vino del gobierno, que era la límite a la reelección, que los senadores no pudieran ser reelectos más de una vez y los diputados 2 veces. Sin embargo, ese proyecto que nuestra comisión aprobó llegó a la Cámara, a la sala del Senado, y la tiraron para la galería. La mandaron de vuelta, pero esta vez a otra comisión, la de Constitución, Legislación y Justicia, que tiene kilos de proyectos. O sea, no saben nunca.
punto uno. Ahora viene el tema de la transparencia de los partidos políticos. Tienen que reinscribir sus cuadros. ¿Por qué razón? Porque si el Estado va a poner plata, si el CERVEL va a fiscalizar las elecciones internas y las tomas de decisión internas, tiene que saber cuántos son, pues, y quiénes son. ¿Cómo fiscaliza si no sabe cuántos militantes tiene un partido político? Muchos se murieron, muchos se cambiaron y la mayoría se fue a su casa y no quiere saber nada con la política. Entonces, si hoy día tenemos una masa casi de 900.000 chilenos inscritos en los registros de los partidos políticos. Yo te apuesto que si se hace una reinscripción no llegan a 150.000. Entonces el terror a sincerarse los hace bloquear ahora esto de la reinscripción de nuevo y empiezan a hablar de una especie de estructuración. Eliminemos los que fallecieron, pero eso no nos va a dar la realidad. Tercer proyecto, el financiamiento de los partidos políticos. Para que la cancha se empate, si tú no vas a permitir gran aporte de los privados, sino que solamente de las personas, obviamente los montos se reducen, y el Estado va a poner una parte para evitar que los intereses económicos influyan en la política. Claro. ¿Ok? Pero la canchita tiene que quedar pareja, por lo menos en la primera elección para medir quién es quién, pero con la nueva realidad, pues sincerada. Y resulta que los partidos se la están arreglando para que en las indicaciones que se le agregaron, en vez de ir a todas las fuerzas políticas que se presenten, va a ir solo a los partidos que ya tienen parlamentarios elegidos. ¿Quiénes son los que ya tienen parlamentarios elegidos? Los partidos existentes. Entonces todos los movimientos nuevos, los partidos nuevos, quedan sin financiamiento equivalente. Apenas accederían a un porcentaje de un 20%, pero el 80% se lo llevan las actuales coaliciones políticas. Bueno, ¿cómo me van a decir que eso es transparencia? Bien, senador, se nos acaba el tiempo. Como usted ve, este día sábado ha andado peleador. Muchísimas gracias. Senador, momento de hacer una pausa y ya estamos de vuelta.